El presidente Sebastián Piñera instó al Congreso a no dilatar el proyecto de ingreso familiar de emergencia y aprobarlo con premura, fustigando de paso a las voces de la oposición que piden más recursos para los futuros beneficiarios. Sobre este y otros temas vamos a conversar con el senador del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, ¿usted le parece que este monto es insuficiente, que realmente no va a ser una ayuda importante para las familias más vulnerables? Creo que cualquier monto va en ayuda, especialmente en momentos sensibles como el que vive mucha gente hoy a raíz de la pandemia. Sin embargo, aquí no hay un capricho, Claudia, de parte de la oposición cuando se ha planteado la necesidad de subir un poco este ingreso familiar de emergencia. Esto está basado básicamente en la propuesta nuestra en lo que se considera la línea de la pobreza. Y por eso que se ha planteado que 65.000 pesos es mínimo para esta cantidad de familias, que es importante. Quiero destacar que es importante la que se va a beneficiar. Yo creo que finalmente debiéramos llegar a un acuerdo. La oposición durante todo lo que va a la pandemia ha aprobado todo y cada uno de los proyectos. Nadie podrá decir, el gobierno menos, que aquí ha habido obstruccionismo. Todo lo contrario, los proyectos han sido mejorados, como pasó con la protección del empleo, como pasó con el bono COVID, donde cerca de 700.000 personas nuevas se incorporaron precisamente a raíz de la discusión de la propuesta que hizo el Senado. Por lo tanto, hay indicadores, ¿no es cierto?, objetivos, que son los que ha puesto sobre la mesa, en este caso la centroizquierda. Yo espero que el gobierno recoja lo que más se pueda, entendiendo que tenemos una situación de déficit fiscal importante, de sobreendeudamiento del país, y que, como se ha dicho por parte del gobierno, lo peor aún no ha llegado. Claro, la idea es discutirlo al menos antes del miércoles. Se asume que a pesar de la urgencia, de la emergencia, puede que no se alcance a discutir hoy día, sobre todo porque primero se va a discutir el tema del seguro catastrófico de salud, ¿no? Así es, pero la voluntad está, se entiende que estas medidas claramente ayudan. En general son las medidas que los distintos países han abordado, ¿no es cierto?, para enfrentar esta pandemia. Más allá, ¿no es cierto?, de que en el caso nuestro, en el caso chileno, todo esto va con cargo fiscal. Aquí no ha habido todavía una contribución importante del sector empresarial. Bueno, es parte de lo que está pendiente incluso de lo que viene del estallido social posterior al 18 de octubre, donde no nos hemos hecho cargo tampoco de los temas sociales que no han cambiado, que fueron la base también de esa movilización que está ahí latente. Sí, senador, le quería preguntar, porque salieron los resultados de la última encuesta CADEM que dicen que el 69% rechaza este concepto de nueva normalidad. ¿Qué análisis hace usted de cómo ha funcionado o cómo se ha comunicado sobre todo el gobierno, tomando en cuenta que muchos señalan que ha entregado ciertas comunicaciones erradas al principio hablando de esta nueva normalidad, pero luego hablando también de que el retorno será paulatino? Anoche solamente veíamos que un aumento importante de casos donde llaman a ser más estrictos todavía, entre nuevas comunas en cuarentena, en fin. ¿Cuál es el análisis o qué nota le pondría usted al desempeño del gobierno durante esta pandemia? Mira, yo creo que las medidas que el gobierno ha tomado son las medidas, insisto, que ha tomado en materia económica, también en materia sanitaria, otros países. El punto está en que no basta solo la medida. El confinamiento, desde luego, es importante, todas las medidas de higiene que se repiten acá y también lo son. Lo que pasa es que ha habido, Claudia, señales muy confusas con esto de la nueva normalidad, del retorno seguro. Bueno, y sucede que los últimos 3 días, y ahí sí tenemos una diferencia con el gobierno, porque todos los países en el mundo venían incorporando en la cuenta diaria los casos asintomáticos desde que comienza la pandemia. Estamos hablando de casos que de todas maneras son positivos, que de todas maneras están provocando contagio, y ahí por alguna razón esto no quiso informarse, te insisto, como todo el mundo lo ha hecho, hasta recién hace 72 horas atrás, que coincide justo con cuando se disparan el número de contagios y también de fallecidos. Sí. El 20% de los nuevos contagios ocurrió en los últimos 3 días. Entonces yo digo, en lo sustantivo estamos de acuerdo, pero el problema del gobierno, creo yo, es que aquí se ha comprado muchos conflictos con los alcaldes primero, ahora el ministro Mañalich ayer, una disputa innecesaria con la sociedad, nada menos que la sociedad de epidemiología, que debiesen ser los principales aliados para enfrentar desde un punto de vista científico, clínico, esta pandemia. ¿Para qué decirlo? Estos emplazamientos permanentes al Congreso, en circunstancias que el Congreso siempre está aprobando los recursos. Yo creo que la señal es confusa. Por un lado se dice volver a la normalidad, vino esta cosa del plebiscito, este intento fallido del propio presidente, claramente hay un diseño de algunos sectores de intentar postergar el plebiscito por razones ideológicas, para nada epidemiológicas. Y bueno, yo creo que esas señales son las que confunden y hoy día, claro, se busca responsabilizar a la ciudadanía con estas reconvenciones a la población,
respecto del incumplimiento, pero también el gobierno tiene que hacerse cargo de que ha entregado señales confusas en determinados momentos. Usted mencionaba el plebiscito, Mario Desbordes dijo que poner en duda el plebiscito puede ser riesgoso y una señal compleja. ¿Qué le parece a usted que se deje en suspenso este compromiso del 25 de octubre? Me parece una muy mala señal. Yo creo que hay un exceso de todo punto de vista de parte del presidente. Yo creo que esto no fue algo casual. Primero vimos al exministro Chávez, luego vimos al ministro Blumel, luego al propio presidente. Todo esto acompañado de cifras de la cadena también, que daban cuenta de que un porcentaje estaría por esa postergación. Francamente, yo lo veo bastante dudoso aquello. Pero la señal, te insisto, es mala, porque por un lado se dice que se puede volver a consumir, pero no se puede volver, no se puede ir a votar. Entonces, cuando algo va a ocurrir en 6 meses más. Entonces, yo creo que este fue un intento fallido del gobierno de echar por tierra el plebiscito. Me parece que eso realmente, como señal, es pésimo, porque es no darse cuenta de lo que ocurrió en Chile en los últimos 5 meses. ¿Le parece que se contradice también con esto de la nueva normalidad, cuando veíamos a la subsecretaria Daza haciendo un llamado, por ejemplo, a retomar ciertas actividades sociales, ir a tomar un café, lo corroboró el propio ministro Mañalich, y no realizar el plebiscito, en el fondo, ¿en qué topamos ahí? Tomando en cuenta que en Francia, por ejemplo, se hicieron comicios estando en esta situación de pandemia. Bueno, efectivamente los hitos electorales en el mundo no se han postergado. Entonces, parece un contrasentido que por un lado se llame a abrir la economía, cosa que está bien, porque un país más empobrecido, un país donde también se le puede morir gente, y por lo tanto aquí no hay una dicotomía entre cuidar la vida y cuidar la economía, porque eso significa cuidar el empleo de los que más necesitan. Pero lo que no puede haber aquí es que por un lado se nos invita a abrir la economía y por otro lado se nos invita a cerrar la democracia. ¿Cómo le parece o cómo califica el rol que ha tenido la oposición y lo más importante para generar cierto peso, como usted dice, para mantener y que no se siga poniendo en duda el plebiscito, por ejemplo? Habría que rearticular la oposición. Hubo una crítica que no sé si usted comparte por parte del expresidente Ricardo Lagos respecto al rol que ha tenido la oposición en esta pandemia. Y también lo ha dicho Francisco Vidal en las últimas horas, donde dice el problema es que no tenemos una oposición, tenemos 5 oposiciones distintas. Con todo el aprecio que yo le tengo al expresidente Lago y respeto, creo que en esto no fueron justas sus apreciaciones, porque la oposición, te digo, los resultados están a la vista, no ha bloqueado, no ha frenado ninguna de las iniciativas por parte del gobierno, todo lo contrario. Entonces creo que aquí lo que sí se requiere es una oposición más constructiva, creo que faltan más propuestas. No es que no se está bloqueando, lo que pasa es que también a veces algunos señalan que la crítica no es oportuna en una pandemia. Yo creo que al revés, en la medida que esa crítica vaya acompañada de propuestas, y ha habido propuestas, nos ha faltado, por supuesto, creo que eso es necesario, porque además el gobierno objetivamente en aspectos tácticos ha cometido errores. Los sustantivos son las recomendaciones normales en una pandemia, pero también en estas señales confusas creo que el gobierno ha errado. Prueba de ello es que ha tenido que corregir la forma como entrega los datos hace 72 horas. Bueno, usted hablaba de el aporte de la oposición o que básicamente no hay un bloqueo. ¿Cómo continúa en adelante la agenda legislativa? Creo que hoy día la agenda legislativa claramente está dominada por lo que es la agenda COVID, y ahí deben estar todas nuestras preocupaciones, ¿no es cierto?, cómo mejoramos estos proyectos, el ingreso familiar de emergencia, no sé, o cómo se le denomine. Hay que dar respuesta urgente, y entiendo que en eso también vamos a lograr avanzar y concordar algunos puntos en lo que es los trabajadores informales, en lo que son los trabajadores honorarios. Pero también la oposición tiene que ver cómo entrega propuestas en esta materia, propuestas en el ámbito sanitario, y también el Ejecutivo tiene que recoger esa propuesta. Mira, lo que hemos visto en educación es lo más absurdo. O sea, esto de que vuelven los estudiantes a clase, luego que no vuelven los estudiantes a clase, ya ahora no hay fecha para la vuelta a clase. La pregunta que le hemos hecho al gobierno es, bueno, ¿a qué especialistas, a qué expertos escuchados? Nosotros hemos escuchado especialistas en la Comisión de Educación en un sentido completamente distinto a las directrices que ha tenido el gobierno. Hoy día no hay nada que haga aconsejable traer de vuelta a los estudiantes, porque eso va a generar un foco de contagio enorme y una alteración en el ritmo de vida de muchas familias, y eso claramente puede propagar el contagio. Entonces, la legitimidad de la decisión de la autoridad es fundamental, y para eso se debe escuchar al Consejo de Expertos, a los especialistas en educación, a los epidemiólogos, y no confrontarlos. O sea, ¿no es el momento de hablar de un retorno seguro? Claramente, todos los especialistas que nosotros hemos escuchado, también lo ha escuchado el gobierno, en la Comisión de Educación, han dicho que en este momento claramente no están las condiciones. O sea, más que estar preocupados,
de un objetivo curricular tal o cual, debiésemos estar preocupados, bueno, ¿cuál va a ser la enseñanza valórica, si se quiere, que esta pandemia va a generar en los niños? No traigamos más tensión, hay que cambiar por de pronto el sistema de cómo se evalúa a los estudiantes, ya no solo en el primer ciclo básico, como es nuestra propuesta legislativa que está bastante avanzada, sino en general en la educación. Hay que desestresar el sistema, hay que decirle ya a los estudiantes, como hizo Europa, que ningún estudiante va a repetir este año. Por lo menos en la enseñanza básica, ningún estudiante va a repetir este año. Que los contenidos de la PSU, o como se va a llamar la nueva prueba de admisión, no van a recoger, como lo recogían antes, el cuarto medio, que no va a haber SIMS este año. Pero son todos temas que son señales que también le darían certeza a la familia, que nos gustaría escuchar la autoridad, en este caso educacional. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos que tenga una buena jornada.